Bueno, hola, ¿cómo andan nuevamente? Bueno, vamos a arrancar. A ver, el título lo dice. ¿Cuándo fue esto? El 14. A ver, esperen que voy a buscar. 14. El viernes. El viernes pasado, 14 de marzo, se celebró el Día de la Energía y la Movilidad Sostenible. Bueno, un evento, ¿sí? Un evento de celebración que organizó la Municipalidad de Vicente López. Para quienes no sepan, porque uno no sabe quién termina escuchando, Vicente López es uno de los tantos municipios que hay en el área metropolitana de Buenos Aires, de lo que se llama el primer cordón del área, que son los que están, los primeros municipios que están pegados y que limitan con la ciudad de Buenos Aires, propiamente dicho. Así que bueno, zona norte del área metropolitana de Buenos Aires, o el AMBA como la conocemos acá nosotros, este municipio organiza un evento donde invita a muchas empresas muy reconocidas, multinacionales, nacionales, grandes y también pymes. Después vamos a hablar específicamente de una pymes. Así que bueno, fue como vieron que la reacción anterior habíamos arrancado un poco hablando acerca de el modo en el que a uno lo reciben en estos eventos. Bueno, hablábamos de si te reciben con una carpetita, con una lapicera, bueno, este tipo de recibimientos que hay en estos eventos. Así que en este caso fue muy distinto al que planteamos en la video reacción que hicimos de la legislatura de Buenos Aires, de ese encuentro de ciudades y sociedades sostenibles. En este caso vamos a arrancar mostrando eso, porque como dije anteriormente, está bueno, ¿no? Que a uno lo estén esperando, que lo reciban, todo este tipo de cosas a uno lo predispone muy bien para poder sentarse con tranquilidad, a escuchar, eso, bueno, escuchar, reflexionar, anotar. Todo este tipo de cosas ayudan y dan un contexto mejor para que todo salga mejor, todos estemos mejor predispuestos, todos estemos cómodos, confortables. Eso nos hace estar con más capacidad de poder concentrarnos. Así que estos mimos nos hacen bien y también dejan información, ¿no? También dejan información. Por ejemplo, había en este caso, la otra vez hablábamos del tema de que es muy típico, que haya algún café o algo que uno pueda tomar o alguna bebida y demás. Y es muy típico que a veces nos pasa que están estos vasos o estas cucharitas de uso único o de uso de única vez, que bueno, que a veces nos preguntamos y decimos, che, está bueno esto, no está bueno. Bueno, en este caso había vasos que uno ya se quedaba con el suyo, vasos de una empresa que se llama Cuero. Había vasos, uno ya se quedaba con el suyo y con este vaso repetía todas las bebidas que quería. Había para tomar agua, había para tomar gaseosas, cafés, demás. Pero bueno, me gustó este detalle de que haya vasos, y que ya cada uno se quede con el suyo, e incluso después se lo podía llevar, y le quedaba a uno el recuerdo también. Así que muy bueno por este lado. Después también había varios stands de diferentes empresas que estaban ahí auspiciando el evento, o que eran parte del evento y que también tenían a sus expositores. Y uno de esos stands era de después vamos a hablar también de esto, pero era de una empresa que se dedica a la construcción y al diseño de terrazas verdes. Lo que se llama terrazas verdes es un concepto muy, pero muy interesante. Y ellos, la gente de Way Ingeniería se llama, ahí está, miren, no sé si llega a ver bien, a ver, ahí está, Chucky Chucky, Way Ingeniería. Lo que hicieron muy lindo fue regalarnos plantitas. Una plantita a cada uno, o el que quería, podía acercarse al stand y se llevaba una plantita. Esto me pareció buenísimo. A ver, voy a sacar y les voy a mostrar la plantita a ver si la podemos ver mejor. Venía con este envoltorio de cartón, o sea que acá tenemos reciclable y una hermosa plantita.
que será parte de mi jardín, en este caso, o de algunos balcones. Así que bueno, todos, creo que casi todos los que fuimos nos llevamos nuestra plantita porque te da ganas, ¿no? Te regalan una plantita y todos queremos llevárnosla. Así que bueno, eso estuvo muy interesante. No había, por lo menos yo no vi que haya el programa que esté impreso en carpetas y demás, sino que lo tenías todo para acceder en forma virtual. Y también otra cosa muy interesante que había, que uno cuando llegaba había un QR donde se registraba y entiendo que con ese QR yo no pude llegar a hacerlo porque me di cuenta tarde que estaba ese QR, no lo pude ver, pero entiendo que cuando uno ingresaba y se registraba, creo que aportaba algo de datos para que después se mida la huella de carbono que el evento en particular tenía. Así que eso también me pareció como súper novedoso, que el propio evento mida o intente medir o aproximarse a cuál es su huella de carbono. No, como dije, no pude, me di cuenta tarde de ese escaneo, entonces no lo pude hacer, entonces no puedo entrar en detalles si era efectivamente eso. Estoy infiriendo que ahí uno aportaba información, pero la verdad que no lo pude hacer. Pero bueno, sí sé que era uno de los objetivos, también era medir la huella de carbono del evento. Así que bueno, eso en cuanto a las presentaciones. Después, como les dije, fue lo primero que tengo para decir, porque esto está bueno. Me llevé como una sensación general. En mi caso, yo estudio todavía, soy técnico en gestión ambiental y estoy pronto a tener la licenciatura. En mi caso, estudio en una universidad pública. Entonces, uno, por supuesto, que tiene cada universidad tiene como un enfoque, ¿no? El enfoque con el que yo estudio y que valoro muchísimo es un enfoque muy centrado en todo lo que es la gestión pública, en todo lo que es las políticas públicas y demás. Entonces, por mi formación, no tengo, no sé, o sea, es como que lo que es el mundo empresarial me es como un poco más ajeno. De a poco uno se va metiendo por una cuestión de profesión, lo empresarial en cuanto al ambiental, me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, de a poco uno se va metiendo en el mundo laboral y empieza a tener también este roce con lo ambiental empresarial. Entonces, esto fue una de las cosas que me pasó. Me resultó como muy interesante poder ir bueno, y escuchar de primera mano a muchas empresas que hacen muchas cosas en materia ambiental. Y bueno, quizás sacando algunos preconceptos de a poco, que para eso también sirven estos encuentros, estos congresos, o por lo menos a mí, yo estoy hablando siempre a título personal. A mí me sirve mucho de eso, ¿no? También tampoco es que llegaba con todos los preconceptos del mundo, porque uno no es pero bueno, sí, todos tenemos preconceptos y vamos con algunas antenas más paradas que otras. Y en este caso, eso es una de las cosas que me pasó, ¿no? Me fui como con una linda sensación de haber escuchado a muchas empresas grandes, empresas medianas, empresas más pequeñas, que hacen mucho en materia de política ambiental, que la tienen muy presente. Y eso también me resultó algo interesante, ¿no? Y creo que fue uno de los expositores que habló, no me acuerdo ahora exactamente, pero también una de las cosas que dijo fue el tema eh, de que para las empresas ya está resultando, obviamente por el contexto social que está dado, donde la demanda hacia las cuestiones ambientales y hacia la responsabilidad ambiental de las empresas y los clientes, demandamos cada vez más en este sentido a las empresas. Entonces las empresas
tienen que responder a esa demanda, y en ese juego empieza a darse una situación de que las empresas empiezan a verlo, no me va a salir, no me sale ahora la palabra, pero es redituable, digamos, es una cuestión redituable, no solo en el sentido estrictamente, o sea, a ver, desde ya que el objetivo primordial es entre todos, empresas, instituciones públicas, ciudadanos y demás, empezar a ser más sostenibles, ¿no? Ese es como el objetivo de máxima que todos tenemos, ¿no? Y ese es el objetivo también de máxima que supongo que tienen las empresas. Pero aparte de eso, empieza a ser redituable esta cuestión de ser sostenible, porque hay todo un contexto que ayuda a eso. Entre ellos, algo que por lo menos yo lo veo muy básico, ¿no? Si vos tenés clientes que te demandan o que te empiezan a elegir porque vos tenés una responsabilidad ambiental efectiva, una responsabilidad ambiental declarada, una responsabilidad ambiental cierta, que ahí después hay otro tema también, pero si vos mostrás esto y haces esto como empresa, posiblemente, y ya está bastante comprobado, que son los clientes te eligen por esa cuestión. Esto quizás ahora empieza a ser algo, entre comillas, un poco más cotidiano, pero pensar esto hace 15, 20 años me parece que era utópico, ¿no? Entonces eso también está bueno, ¿no? Porque hay cuestiones que en todas estas problemáticas ambientales que tratamos y que tenemos, muchas veces estamos pensamos y muchas de las cosas que pensamos y las soluciones que tenemos por delante o las acciones que tenemos que llevar adelante entre todos suenan muchas veces utópicas. Pero sin embargo, este tipo de acciones también eh, hace eso, ¿no? Hace que una empresa hace 20, 30 años no tenía ningún sentido que desarrolle una política ambiental. O sea, sí lo tenía, pero no tenía ningún sentido comercial, digo. No sé si no le iba a dar un rédito comercial. Ahora sí, ahora una política ambiental adecuada, una buena política ambiental, le da un rédito. Eso es una de las cosas que no es que digo aprendí ahí, pero sí estuvo bueno haber reforzado esa idea escuchando justamente a las empresas y a los representantes de las empresas decir esto, entre otras cosas. Así que ahí, bueno, en esto que digo de... Esa fue como una linda sensación que me llevé del lugar, ¿no? Porque... y eso fue como un aprendizaje. El tema este, ¿no? De ir y bueno, y meternos un poco más en el mundo empresarial y ver que hay empresas que están muy dedicadas a esta cuestión. Y no importa, o sea, sí importa, pero no importa en un punto. Si les es redituable, fantástico. Y si lo hacen porque es redituable, no importa, fantástico, lo hacen. Y eso en definitiva es lo que es importante. Después, obviamente, declarativamente, bueno, no sé, podemos creerles o no, yo en general les creo, pero digo, quizás hay una empresa que en realidad no lo siente como, igual si no lo siente posiblemente no pueda realmente hacerlo, pero por ahí no lo siente realmente como un compromiso y lo hace exclusivamente porque le reditúa, bueno, es mejor que lo haga a que no lo haga, ¿no? Por la razón que sea, nos vamos a estar beneficiando todos. Igual, como todo, creo que si va a salir bien, la empresa tiene que creer, más allá de hacerlo porque le reditúe o sea económicamente viable. Si no está convencido, si no está convencida esa empresa, posiblemente esa política ambiental no sea exitosa. No sé, estas son cuestiones que voy pensando mientras vamos hablando. Así que eso fue algo muy piola de este congreso. A mí me dejó una muy buena sensación. Así que bueno, vamos a meternos ahora un poco a hablar de los temas que se trataron. Vamos a ir haciendo nada, repasando un poco y como hacemos en este tipo de videos, la idea es
este, bueno, ir hablando, ir exponiendo, y a medida que lo hacemos, ir hilando ideas, tratando de hilar ideas y de pensar cosas. Una primera presentación fue la de Unilever. Ahí con lo que me quedé más que nada, les voy contando como lo que fui quedándome de cada uno. Eh, lo que me quedé de Unilever fue que, bueno, primero para empezar, estamos hablando de energías, y es muy importante, vamos a poner un poco de contexto. Las energías, a ver si les puedo mostrar, a ver si me sale bien. Les voy a mostrar este gráfico. Bueno, no, todavía no. Las energías generan un 75%, la generación, la producción de energía y las energías que consumimos son las responsables a nivel mundial del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los GEI, la sigla, los GEI son responsables de este proceso que conocemos como el calentamiento global, ¿no? Son esos gases que se quedan en la atmósfera por la actividad antrópica, se producen en exceso, se quedan en la atmósfera, más los gases que están, digamos, de forma natural, pero al sobrecargar la atmósfera de gases, lo que sucede es que el efecto invernadero que el planeta tiene ya de por sí en forma natural y que es lo que permite la vida en el planeta, lo que hace es, bueno, permitir que, no permitir justamente que la radiación del calor se disipe en el espacio, sino que quede más concentrada en la atmósfera. Entonces, hoy escuchaba un ejemplo muy bueno en una capacitación. Decían como lo que cuando nos tapamos con una frazada, decía lo que nos da calor no es la frazada en sí, sino que es el calor que nuestro cuerpo emite y empieza a quedarse contenido por la frazada. Entonces eso es lo que nos nos da el calor, en definitiva, que nuestro cuerpo no termina liberando el calor a la habitación, digamos, sino que lo retiene. Bueno, esto es igual. Fue un ejemplo muy bueno en una capacitación de la provincia de Buenos Aires. Lo dio Emanuel Ayala, el ejemplo. Una capacitación de infraestructura sostenible y demás que dicta la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante. Entonces este expositor hoy decía eso, ¿no? Y me pareció como un ejemplo gráfico bárbaro. Así que bueno, los gases de efecto invernadero, los GEI, entonces el 75% es un dato muy alto, están relacionados con la generación de energía en cualquiera de los tipos, ¿no? Puede ser energía, bueno, la, la reina es la energía que viene de los combustibles fósiles en nuestra época, ¿no? Pero bueno, también existen otro tipo de generaciones de energía, pero donde tenemos el problema más fuerte es ahí, en los combustibles fósiles. Los gases provienen de ahí, de la quema de esos combustibles, y eso es lo que genera este efecto que conocemos, y estos gases que son los que generan este efecto invernadero, y el calentamiento global, que a su vez es el responsable del cambio climático, que a su vez es el responsable de las no los desastres naturales, porque ya está claro que los desastres no son naturales, sino que los desastres no son eventos naturales, no son desastres. Se hacen desastres porque estamos ahí parados o porque tenemos una ciudad allí establecida y demás. Pero el evento es un evento, lo decíamos el otro día, un árbol que se cae en medio del campo no afecta a nadie. Bueno, un árbol que se cae encima de nuestra casa nos afecta. Y así a la escala que corresponda.
Así que bueno, ese dato fue un dato impactante, ¿no? Porque a veces uno no tiene dimensión, es como muy claro, lo que me da ese dato del 75% es como, entonces tenemos claro el lugar donde tenemos el problema más grueso, ¿no? Así que ahí es como muy piola el tema de las energías renovables, ¿no? Las energías renovables son las que dejan por fuera a los combustibles fósiles y se centran, las más características son la energía solar y la energía eólica, ¿no? Es como que el mundo está yendo a generar, en vez de con combustibles fósiles, está yendo a generar su energía justamente con este tipo de tecnologías o este tipo de generación de eólicas y solares. Entonces se habló muchísimo de este tema y hubo muchas empresas que estaban relacionadas con este tema, pero volviendo a eso, el dato ese, ¿no? Del 75%, bueno, es como que digo, epa, ahí tenemos un dato muy piola para atacar. Otra de las cuestiones que se nombraba mucho era el tema de medir, que es muy importante medir, porque si no hacemos mediciones, las empresas decían, si no hacemos mediciones no sabemos dónde estamos parados. En cualquier ámbito esto aplica, ¿no? Si uno no analiza lo que gasta, por ejemplo, si uno no tiene medido lo que gasta, dónde lo gasta, cómo lo gasta y demás, bueno, difícilmente puede hacer un buen diagnóstico o puede hacer una corrección. Entonces, los indicadores y las mediciones son fundamentales para esto y eso lo destacaron muchas de las empresas que expusieron, ¿no? La necesidad de medir nada, el consumo, todo lo que una empresa tiene que medir para ver cuál es su gasto energético. Una vez que tiene un diagnóstico claro, ahí puede empezar a ver, bueno, dónde puedo reducir, dónde puedo ahorrar, cómo puedo ahorrar, pero si uno no mide, difícilmente no pueda hacer nada, no pueda aplicar ningún tipo de mejora. Así que ese también fue un concepto, vieron como la otra vez les hablaba de financiamiento y demás, como algo que parecía que todos lo nombraban cuando en el encuentro de la legislatura. Bueno, en este caso todas las empresas nombraron de forma muy precisa el tema de medirse, de tener mediciones para después poder aplicar políticas adecuadas en cuanto a lo energético. Eso me pareció muy interesante. A ver si tenemos algo más de Unilever, que bueno, sí, el 75% ya lo dije. Bueno, justamente lo de la medición. Y después también se habló de un concepto, espero haberlo entendido bien, de electricidad 4.0, que es la eficiencia más la descarbonización. La descarbonización entiendo que es justamente salir de las energías que están relacionadas con los combustibles fósiles y volcarse a las energías renovables. Y la eficiencia, que es un punto también fue muy central en muchas de las exposiciones, la eficiencia tiene que ver con, seguramente lo esté simplificando, pero esto de los aparatos eléctricos que uno tiene en su casa, ya sabemos todos que tienen una etiqueta, que eso marca la eficiencia del aparato. Y eso tiene que ver con qué cantidad de energía consume. A medida que a medida que la A es más, creo que hay A más, A común, A triple, bueno, no me acuerdo ahora, pero las escalas esas, a medida que la A tiene más relevancia, el aparato es más eficiente y el aparato gasta menos energía, consume menos energía. Entonces y esto estuvo bueno porque las empresas decían, en tema de eficiencia podemos hacer algo concreto y bastante sencillo, digamos, porque una cosa es decir, bueno, yo vuelco, ¿cómo hago para salir? Que es el gran problema que tenemos a nivel mundial, es cómo hacemos para salir de la dependencia de los combustibles fósiles e irnos hacia las energías renovables. Que después las energías renovables tienen también sus bemoles y seguramente haya cuestionamientos sobre ello, pero
Digo, ¿cómo hacemos para salir de eso e irnos a las energías renovables? Bueno, eso es muy complejo, ¿no? Porque hemos armado nuestro sistema productivo en base al consumo de combustibles fósiles, que cómo hacemos ahora para salirnos, cuando estamos todos montados en esa matriz. Entonces, ese es un desafío muy grande. Eso requiere transiciones, requiere un montón de acciones conjuntas para que esto sea posible. La descarbonización, como la nombraron, es muy compleja, pero el tema de la eficiencia es relativamente más sencillo. Eso es por lo menos lo que entendí. ¿Por qué? Porque uno ya de por sí puede equiparse con aparatos o máquinas que sean eficientes. Entonces ya ahí de por sí, con la sola compra de elegir un aparato sobre otro, eh, bueno, ya tiene un punto muy importante. Obviamente que hablando de grandes empresas, bueno, seguramente les mueve su presupuesto decir, bueno, me compro el aparato más eficiente y no el menos eficiente. Pero bueno, las empresas tienen un caudal de dinero que pueden hacer esto, porque después en definitiva lo terminan amortizando, lo terminan ahorrando, porque obviamente si tienen aparatos más eficientes gastan menos energía, y en el mediano corto plazo posiblemente sus costos sean mucho más bajos que si hoy se compra un aparato menos eficiente. Sí, gasta menos hoy, pero después termina gastándolo a lo largo del año o de los años en la ineficiencia de ese aparato y en el consumo de ese aparato, que lo va a hacer más. En nuestras realidades domésticas muchas veces sí, no podemos dar estos saltos, porque de repente comprarnos un aparato más eficiente nos resulte en el día a día que vamos teniendo, no lo podamos hacer, y de pronto, bueno, decimos, bueno, me alcanza para aunque no sea el más eficiente, me compraré Bueno, ahí también supongo que estaría, y creo que empiezan a haber políticas públicas que apuntan a que sea más sencillo, y que sea más posible que en la diaria, en el día a día nuestro, podamos también adquirir electrodomésticos que sean más eficientes que otros que lo sean menos. Así que eso también me pareció como muy bueno. Y lo último que quiero destacar de Unilever, porque esto también nos pasa o pasa muchas veces, ¿no? Ante proyectos tan grandes como los que estamos hablando, o ante cambios tan significativos como los que tenemos que llevar adelante, pienso en una multinacional como Unilever que diga, bueno, no sé, me quiero descarbonizar. Bueno, opa, qué tarea, ¿no? Parece, así dicha, parece como gigante, ¿no? Como imagino todas las plantas de producción que debe tener una empresa como esta, todas las oficinas, bueno, una dependencia una dependencia de una matriz energética fijada en combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo uno, viste, no sé, pienso como digo, ¿cómo hace Unilever un plan tan gigante para...? Bueno, son planes que se desarrollan a mediano o largo plazo, pero me pareció como muy piola que destacaron el tema de, a ver, lo voy a tratar de explicar como lo explicaron, el tema de ir a buscar los pequeños detalles en la planta también, ¿no? Muchas veces como que explicaban, como que decían, bueno, de pronto vamos y encontramos una pequeña fuga en tal lugar y en tal otro, y vamos y escuchamos al operario que nos dice, che, mirá, esto se puede hacer así, acá, pi, pi, pi. Bueno, el resumen era como pequeños detalles, ¿no? Decían ellos. Muchas veces también esto es muy importante. No solo pensar una política ambiental grande y desarrollada a largo plazo, a mediano plazo, sino también, che, de pronto podemos ir y con pequeños detalles en nuestras plantas podemos ir encontrando cuestiones que, sumadas, supongo que deben ser significativas. Y esto, bueno, es como lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Bueno, me dio como esa misma sensación, como cuando un objetivo se nos hace como tan gigante, muchas veces nos paralizamos ante eso.
y de pronto nos perdemos también de empezar a modificar pequeños detalles. Entonces esto me pareció como muy piola, ¿no? Entiendo que Unilever debe tener una doble política, debe tener una política muy de largo plazo y muy ambiciosa, pero por otro lado también la va desarrollando a partir de ir corrigiendo pequeños detalles. Así que esto me pareció como muy, muy piola también, escuchar esa visión de una empresa tan gigante que debe tener tantas cuestiones por ir resolviendo. Algunos datos de electromovilidad que también se dieron y que tienen que ver, electromovilidad tiene que ver con los autos eléctricos, ¿no? Que es algo que también se está empezando a hablar cada vez más. Eh, y bueno, y también tiene sus cuestiones, ¿no? Tiene sus cuestiones, me hace recordar un poco al tema de los aparatos eficientes, sobre todo para nuestra realidad, ¿no? Porque nada, los autos eléctricos entiendo que tienen un costo mucho más alto que un auto clásico. Entonces, bueno, también cómo hacemos para que esos autos vayan siendo también más accesibles, porque seguramente en la diaria la mayoría no pueda acceder a esos autos, por lo menos en nuestro contexto, en Argentina, en Sudamérica. Quizás en otros países hay otras políticas, hay otros niveles de ingresos y demás que hacen posible esto. Pero así y todo, fíjense, dejaron ahí como un dato muy piola, que los autos eléctricos en el 2019 representaban un 3% de la flota, para el 2025 un 10% y ya se calcula que para el 2030 va a ser un 30%. Así que ahí también, ¿no? Hay un camino que se empieza a recorrer y que eso también me dio como la sensación, ¿no? El tema de las energías renovables me parece que es un camino que ya se empezó a recorrer hace un tiempo y que se modifique. Difícilmente se modifique. Es el lugar hacia donde están yendo las cuestiones que tienen que ver con la energía. No hay muchos grises ahí, digamos. Es un tren en el que más tarde o más temprano te vas a tener que subir. Después nos encontraremos y empezaremos a cuestionar, y ya hay cuestionamientos sobre las energías renovables y demás, pero estamos yendo hacia eso, y seguramente en otro momento quizás podamos profundizar más sobre los cuestionamientos, sobre las energías renovables y demás, sobre las baterías, bueno, y demás. Seguramente nos encontremos a lo largo de este año con algún expositor que nos ilumine en ese sentido y que también ponga su parte crítica sobre basar la matriz energética en este tipo de energías, en las solares y en las eólicas. Eso también, ahí quiero decir una cosita más, también que se habló mucho por distintas empresas, que fue el tema de diversificar el abastecimiento de la energía. Y puntualmente no me acuerdo ahora cuál, pero habló como que por un lado, no sé si era McDonald's, me parece, que habló que por un lado, no importa, igual sí importa, pero no, lo que voy es que era una empresa grande que estaba diciendo esto. Que por un lado se abastecía de energía eólica y por el otro lado se abastecía de energía solar. Entonces, diversificar la matriz y no ser dependiente de un solo tipo de generación es bueno, ¿no? Me parece que como, como todos, ¿no? No ser dependiente de una única cuestión nos da como cierta autonomía, nos da más posibilidades. Bueno, es bueno esto, ¿no? No ser dependiente y que, bueno, no seamos solo dependientes de energías fósiles, sino no seamos tampoco dependientes exclusivamente de energía eólica, o no seamos dependientes exclusivamente de paneles solares, sino que diversifiquemos. Eso también fue algo que estuvo como muy presente. Y un último datito de color, vuelvo al tema de la electromovilidad y de los autos, que me pareció muy piola.
también estos porcentajes que a veces lo que hacen es ilustrarnos, ¿no? O como mostrarnos algo de forma contundente, que el 95% de las cargas de los... Qué increíble, ¿no? Que, por lo menos a mí me resulta increíble. Qué increíble que estemos hablando de las cargas de los autos eléctricos, ¿no? Enchufar el auto eléctrico. No sé si algún día me tocará enchufar el auto eléctrico. Supongo que sí, que si vivo la expectativa de vida que hay en mi país, algún día me tocará tener un auto eléctrico y algún día enchufaré un auto a un toma corriente. Pero bueno, el 95% de las cargas se hacen en las casas particulares, o sea que la gente enchufa el auto en su casa. Y el 5% se hace en tránsito, o sea, esto que acá en Argentina entiendo que hay, creo que en las YPF he visto cargadores eléctricos en algunas, no en todas, ¿no? En las YPF más centrales, acá en la autopista Buenos Aires-La Plata hay una para la carga, pero bueno, me resultó también como en un mundo que uno desconoce tanto, bueno, parece que el 95% de las cargas se hacen en la casa y el 5% en tránsito. Esto lo que quiere decir también es un poco, entonces, que el día de mañana, entonces, lo que hoy conocemos como una estación de servicio no va a tener mucho sentido. Pongámosle que, chau, se acabaron los autos a nafta y todos tenemos autos eléctricos. Bueno, si el 95% hoy se hacen las cargas en las casas, hay un 5%, bueno, también, bueno, va a tener que haber alguna cada tanto, o va a tener que haber algún poste donde podamos enchufarnos porque haremos trayectos largos y necesitamos abastecernos, pero bueno, también, ¿no? Ahí va a cambiar algo, como la estación de servicio como la conocemos va a perder sentido, quizás adquiere otros, o termina siendo un lugar muy rico para ir a comer hamburguesas, que puede pasar. Así que bueno, esto también me resultó interesante del tema de la electromovilidad. Después escuchamos a una empresa, en este caso una pyme, On Networking, entiendo. eh, y bueno, allí estaba representada por, creo que era Gustavo Roldán y Martín Dapelo. Bueno, ellos hablaron son una pyme que lo que hace es hacer instalaciones de paneles solares. Y bueno, nos instruyeron, o por lo menos a mí me instruyeron acerca de varias cuestiones. En primer lugar, existe una ley específica, una ley nacional específica, que es la 27424, que habla de todo lo que tiene que ver con la generación. No sé, a ver, le voy a googlear para no decir una pavada, porque no sé si es que habla específicamente de... eh, a ver si me parece... Ahí está. Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable. O sea que entiendo que habla de todas las energías renovables, no exclusivamente de la solar. Debe hablar, no me voy a poner ahora a leer el texto, pero habla de energías renovables. Bueno, hay una ley específica que regula todo este tipo de cuestiones. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque ya si hay una normativa, hay varios pasos avanzados, ¿no? Vieron que muchas veces dicen la ley llega después de que primero llega la realidad, digamos, y después llega la ley. Bueno, evidentemente debe haber, si ya estamos en un contexto normativo, bueno, evidentemente esta cuestión de las energías renovables ya hace mucho tiempo que está rondando, que está dando vueltas, si ya hoy tiene una normativa y si ya hoy es una realidad de muchas empresas y también de muchas residencias, o de algunas residencias, no sé si muchas. Así que bueno, ahí lo que hablaron ellos, como algo muy, muy interesante, fue el tema de que no me acuerdo en qué momento esta ley se hace una modificación y se autoriza a la instalación de lo que ellos, o lo que se denomina como parques comunitarios. Porque, ¿qué pasa? Parques comunitarios de energía solar, de paneles solares. Porque, ¿qué pasa? Las ciudades, sobre todo las grandes ciudades que ya están construidas y consolidadas, obviamente que no fueron pensadas para que instalemos paneles solares.
A ver, voy a chequear una cosita antes. Sí, perfecto. Quería ver si todavía estaba bien el micrófono. Sí. Bueno, las ciudades no fueron diseñadas, o los techos de las casas no fueron diseñados para la instalación de paneles solares. Eh, Sin embargo, bueno, sirven, ¿no? Entiendo que por la inclinación de que tienen muchos techos, eh, aprovechan esa inclinación para entiendo que vieron que siempre que vemos los paneles solares tienen como una inclinación. Debe responder justamente a que tienen que estar orientados de determinada manera y demás. Bueno, a veces parece como que los techos, estos techos a dos aguas, parece que hubieran estado hechos a propósito para eso. Bueno, no, nada estuvo hecho a propósito, nada de lo que vemos hoy construido, o muy poco de lo que vemos hoy construido, estuvo pensado para que instalemos paneles solares. Entonces esto, como decía, en lugares que ya están consolidados, ciudades que están muy consolidadas, donde muchas veces no hay o hay muy pocos huecos donde el sol entra, bueno, hace eh, que, que, que personas que quieran acceder a la instalación de paneles solares muchas veces no lo puedan hacer porque no tienen el espacio físico para que les dé el sol y para que puedan abastecer a su casa o en un caso también a una industria. Entonces, los parques comunitarios vienen un poco a resolver algo de esa cuestión. Vienen también a resolver otras cuestiones o a añadir otras cuestiones también muy interesantes, pero bueno, esto hace que aquel que no tenga una vivienda que necesariamente esté en condiciones de poder poner paneles solares y que le sean efectivos, bueno, quizás pueda juntarse con un grupo de personas y decir, che, entre todos hacemos un mini parque solar que nos abastezca a nuestros hogares. Y en ese sentido, bueno, dieron el dato ellos de que una hectárea es lo que equivale a una manzana, una hectárea de paneles solares es capaz de alimentar hasta 250 hogares. Así que entiendo que si 250 vecinos se juntan y dicen, che, entre todos armamos un parque solar, bueno, tendrán que encontrar el terreno para armarlo, por supuesto, pero bueno, pero pueden resolver esta cuestión. Y en este caso no sería necesario que tenga cada uno en el techo de su casa eh, paneles solares. Y esto también me pareció como muy piola, ¿no? Porque ya estamos, fíjense lo que está avanzada la cuestión, que ya estamos hablando de parques comunitarios, que ya no es solamente uno decidiendo poner paneles solares en el techo de su casa, sino que ya hay como, esto mide eso, ¿no? Expone eso, como que hay un recorrido ya en este sentido que ha dado, entre otras cosas, la posibilidad de que y la necesidad de la creación de parques comunitarios y las ventajas de la creación de este tipo de parques. Así que eso me resultó como muy interesante también enterarme de este tipo de cuestiones que al menos yo no lo sabía. Así que eso, bueno, fue una de las cosas muy buenas que me llevé. ¿Qué más? Después, bueno, expusieron muchas empresas y, y también, a ver, acá estoy con la gente de Geneia. Geneia es una empresa que tiene parques solares y parques eólicos. Genera energía renovable y lo que hacen ellos es y ellos fueron los que hablaron de diversificar, vieron lo que les comentaba antes. Bueno, lo que hacen ellos es generar este tipo de energía renovables y la venden a grandes industrias. De hecho, varios de empresas, como por ejemplo, entiendo que McDonald's, les compra la energía a este tipo de empresas que generan la energía de forma renovable y se la venden a estos grandes consumidores. Ese es el negocio de
de Geneia. Algunos datos en ese sentido, bueno, la generación de energía representa, ellos nos dijeron lo que les había dicho, el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá, fíjense, acá vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones. De ese 76%, Sudamérica es el responsable del 6,1%. Es, es muy bajo el porcentaje de Sudamérica en ese sentido. Y acá, como en otras cuestiones, se introduce el tema o introdujeron el tema del concepto de responsabilidad común pero diferenciada. Temón, ¿no? Temón porque bueno, eh, a ver si puedo mostrarles. No, creo que ese gráfico no lo tengo. Bueno, hay gráficos que marcan que obviamente creo que China es el primer país generador de este tipo de emisiones. Después creo, no sé si le sigue Estados Unidos, creo que está India también. Y, y bueno, y entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? ¿Cómo equiparamos esta cuestión? O sea, sí, somos todos responsables de la generación de estos gases, pero hay una brecha muy grande entre lo que generamos en Sudamérica o lo que puede generar un país como Argentina y lo que puede generar China. Entonces, sí, todos tenemos responsabilidad, pero ¿tenemos todos la misma responsabilidad? Y la verdad que no. Sería injusto que tengamos todas las mismas responsabilidades y sobre todo teniendo en cuenta que los procesos económicos, los países llamados desarrollados, bueno, justamente una de las cuestiones sobre la que sostuvieron su desarrollo es justamente sobre este tipo de cuestiones, ¿no? De la quema de combustibles fósiles y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ok, ellos se desarrollaron y quizás ahora tienen otras tecnologías y pueden hacer transiciones más adecuadas y pueden ir modificando sus matrices energéticas, pero al mismo tiempo, ¿qué sucede con aquellos países que no están tan desarrollados económicamente, como puede ser el caso de los países de Sudamérica? ¿Es justo que se nos impongan las mismas responsabilidades? ¿Es justo que se nos impongan las mismas exigencias? ¿Es justo que nos digan, bueno, a partir de ahora todos tenemos que abastecernos de, no sé, un 80% de energía eólica? O a partir de ahora todos tenemos que tener autos eléctricos. Bueno, ok, en un contexto eso puede ser más viable. Ahora en nuestro contexto eso es más difícil. Entonces, ¿es justo que se nos impongan las mismas exigencias? No es justo. Y aquí es donde empieza a tallar este concepto, ¿no? De responsabilidad común, pero diferenciada. Y entiendo que ahí empiezan a haber un montón de mecanismos que tienen que ver con compensaciones, con créditos de organismos internacionales, que obviamente bajan hacia o dan posibilidades a países en vías de desarrollo, menos desarrollados, qué sé yo, no sé, de acuerdo al enfoque cada uno los nombra como quiere, pero creo que así lo entendemos todos. Entonces, bueno, ahí hay como un punto importante también, ¿no? En el concepto este de responsabilidad común, pero diferenciada. Y esto está muy bueno, esto sí se los voy a mostrar también. Lo dieron este dato también en Geneia, pero hoy también lo escuché en la capacitación esta que les nombré de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura. Y, y bueno, fíjense, a ver si me sale bien. Vamos a ver si podemos poner la imagen. Ahí está. No sé, ¿se ve? Ahí está. Bueno, yo no la llego a ver bien, pero no importa, ustedes sí la van a ver bien. Pero lo que les quiero mostrar ahí es a ver si lo llego a ver como corresponde. Porque así voy hablando sobre la imagen. Un minutito, aguántenme. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos, fíjense,
El, el 76% a nivel mundial de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con la generación de energía. Estos datos son de Argentina. Así es como Argentina genera, o este es el porcentaje de cómo Argentina genera sus gases de efecto invernadero. Y fíjense qué diferencia que hay, ¿no? De ese 76% a nivel mundial, fíjense, en Argentina hay un 45% corresponde a la generación de energía. Y fíjense qué alto y qué parecido es, bueno, es exactamente igual, creo debe haber algunas diferencias hoy, esto es del 2020, pero fíjense que similar es el que tiene que ver con las emisiones que vienen de las actividades de agricultura y de ganadería. Lo que uno puede ver así a primer golpe de vista con esto es el, eh, el, el perfil económico, el perfil productivo de un país, ¿no? Fíjense cómo Argentina en generación de energía tiene un promedio, un 30 puntos menos porcentuales de lo que es la generación del 76 a nivel mundial, pero tiene un alto grado en lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Emisiones que son producto de esta actividad, que seguramente si yo me voy a un país donde el nivel de generación de energía sea 76, posiblemente no tenga esa generación que tiene que ver con la agricultura. ¿Por qué? Y sospecho porque debe ser un país mucho más industrializado y por eso también gasta muchísima más energía o consume muchísima más energía. Nosotros, nuestra matriz productiva no es industrial, es agrícola ganadera. Y esto se ve reflejadísimo en este gráfico, ¿no? Y ahí también es donde uno ve la importancia de medir, porque en función de eso es que yo puedo tomar acciones. Y entonces, si yo me quedo solo con el dato de el 76% a nivel mundial tiene que ver con la energía y no mido y no sé la situación propia de Argentina, posiblemente cualquier política que aplique no sea adecuada, porque me estoy comiendo el dato de que tengo 30 puntos menos o sea, nadie responsable va a hacer esto, ¿no? Pero digo, con esto queda como reflejada la importancia de medir y de tener datos certeros que nos den un diagnóstico para poder hacer o crear una política adecuada y no estar tomando acciones que no sean las adecuadas y no repercutan. Fíjense que, entre comillas, qué bajos son lo que tiene que ver con las emisiones de los procesos industriales, un 5%, y de los residuos, ¿no? Estamos hablando bajos, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, en lo que tiene que ver con residuos, Argentina tiene una situación particular, sobre todo el AMBA, en lo que tiene que ver con el SEAMSE. El SEAMSE es, no recuerdo si, creo que si no es el segundo, me parece que es el segundo relleno sanitario más grande del mundo. El SEAMSE tiene sus propias políticas ambientales y muchas de ellas muy adecuadas, pero bueno, el SEAMSE es una problemática ambiental que hay que abordar y seguramente en forma, como hablábamos recién, ¿no? Tendremos que ir viendo cómo resolvemos eso, ¿no? Porque es un relleno sanitario que emite muchos gases de efecto invernadero. Los rellenos sanitarios, por lo general, los gases que emiten tienen que ver con metano. Bueno, el SEAM se hace, toma medidas con respecto a esto y de hecho creo que tiene una planta que capta este gas, el metano, y lo que hacen es generar energía con ese gas y lo inyectan a la red eléctrica y se autoabastecen en un montón de lugares. Pero esto no quiere, estas acciones, que son muy buenas, no deja de ser una problemática a abordar el SEAMSE. Así que bueno, se me vino al ver este dato del 5% que vienen del tema de los residuos, invariablemente se me hizo
carne y se me hizo necesario pensar en el SEAMSE. No debe venir todo de ahí, deben venir de otros rellenos sanitarios, pero bueno, es un porcentaje que si bien no parece significativo, pero bueno, puedo atacarlo también, ¿no? Al ver el dato ahí, digo, bueno, tengo estos cuatro, ok, estos son los más importantes, agricultura, ganadería y energía son los más importantes. Pero bueno, también por algo aparece un 5% de residuos, o sea, hay mucho para hacer ahí. Así que bueno, el gráfico nos expone también un poco, estas cuestiones que veníamos hablando. Y por último, para ir cerrando, por lo menos en lo que tiene que ver con las exposiciones, expuso Carolina Clack, me parece, o Clank, no me acuerdo. Después yo voy a escribir todo, los expositores y demás, en las bajadas y demás como corresponde. Eh, Porque en definitiva también son quienes me dieron a través de compartir sus datos y su información, son los que me dan el insumo a mí para poder hacer esto, para poder pensar, reflexionar, charlar y contarles lo que les estoy contando. Entonces, siempre en primer lugar, agradecer a todas esas personas que eso es una de las cosas también que tienen muy buenas estos encuentros, estos congresos a donde uno va, que escucha gente que es especialista, ¿no? que tiene, porque obviamente una empresa tiene que mandar a un representante o una institución pública tiene que mandar a un representante a un congreso, a un seminario o a lo que sea, obviamente va a mandar a una persona muy calificada. Y esta persona, para ser muy calificada, es una persona que está especializada, que está hace mucho tiempo en el tema, que sabe mucho, que maneja mucha información. Entonces, esto es muy bueno para uno como asistente de esos lugares. Es muy bueno porque ok, estoy hablando con un especialista en esta cuestión, ¿no? Entonces es súper rico, es como encontrar un muy buen profesor, ¿no? Con mucho recorrido. Bueno, pasó un mosquito, por eso lo quise atrapar. Eh, bueno, entonces les hablo ahora de La Cicla. La Cicla es una empresa, supongo que una consultora, una empresa que se dedica a lo que tiene que ver con marketing. Y bueno, hicieron una exposición muy buena, muy brillante, si uno quería tener referencias de la empresa, es como que yo al ver esa forma en la que expusieron, en la que comunicaron, bueno, como que digo, esta gente trabaja bien, ¿no? Eso fue como lo primero que me pasó. La gente de La Cicla, ¿de qué nos habló? O por lo menos lo que yo interpreté de lo que hablaron. En primer lugar, lo primero que me aparece es lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación y la importancia de la comunicación barra educación ambiental. Educación ambiental, si se quiere, puede ir en primer lugar y después una forma es comunicando. La importancia de comunicar y de educar es fundamental para poder también abordar, o sea, no basta solamente con decir, bueno, vamos a cambiar nuestra matriz energética o no, es muy importante comunicar, saber comunicar e instruir, porque en definitiva somos todos medios pioneros, ¿no? Este camino que estamos recorriendo y que tiene que ver con la toma de conciencia de la situación ambiental en la que nos encontramos, es relativamente joven, ¿no? Como hablábamos antes, como qué empresa hace 30 años hubiera puesto en un lugar tan central a su política ambiental, si es que la tenía, si es que existía. Yo creo que ni existía ni se hablaba de políticas ambientales. Entonces, así como las empresas son muy nuevas en este sentido,
o sea, tienen un recorrido corto en este sentido. Bueno, también nosotros, ¿no? Los ciudadanos también tenemos, ¿no? Hace 30 años nadie hablaba de este tipo de cuestiones. Entonces, de algún modo, somos todos, estamos todos en la primaria. Y les diría que estamos todos en primero, segundo grado, ¿no? Estamos como todos aprendiendo de estas cuestiones. Entonces, por eso se vuelve tan fundamental el rol de la comunicación, el rol de la educación ambiental. De hecho, yo en la facultad donde estudié hay materias y se hace mucho hincapié. Hay una materia específica que tiene que ver con educación ambiental y se hace mucho hincapié en esto, ¿no? En educar, y a través, y hoy una de las patas de la educación está relacionada con la comunicación, con saber comunicar, con poder comunicar, sin obviamente entrar en alarmismos, o sí, o a veces sí, o a veces hay que entrar en cuestiones alarmistas y no disfrazar ciertas cuestiones. Eh, pero sea como sea, la importancia de comunicar. Así que bueno, ahí la gente de la Cicla nos trajo, en primer lugar nos introdujo una cuestión muy interesante que tiene que ver con lo que consume, vamos a decirlo así de modo burdo, Internet. Todo lo que abarca a Internet, ¿no? Desde navegar en una página hasta estar conectado en el Instagram, hasta subir archivos, bueno, todo lo que todo ese mundo inimaginable o infinito de Internet, eh, al de algún modo ser invisible a nuestros ojos, porque es todo, nada, está todo en las pantallas, no es tangible, de algún modo eso nos da como una sensación de, bueno, acá pareciera que, no, bueno, ya el que esté un poquito en tema sabe y va a saber de lo que estoy hablando, pero como Internet demanda un montón de energía, precisa un montón de energía para poder funcionar como tal. Que no veamos, como en el caso de una máquina, un motor funcionando y algo funcionando y largando humo y qué sé yo, y ahí, bueno, mirá todo lo que consume esa máquina. Ahí lo vemos como bueno, esto no significa que no veamos todo el soporte físico que debe tener Internet para funcionar, que no lo veamos, aunque hay gente que sí lo debe ver porque en algún lado está. No significa que no haya un consumo de energía. Y hay un consumo de energía tal, y esto son datos todos que nos dio la Cicla, es tal el consumo de energía que tiene Internet que si fuese un país a nivel mundial sería el sexto en contaminación. Esto en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, si Internet fuera un país, estaría en el sexto lugar en lo que tiene que ver con contaminación. O sea, fíjense estos datos y justamente lo que hacen es cómo la comunicación y la buena comunicación y la buena educación ambiental con estos datos que son precisos, que son simples, pero simples en el mejor de los sentidos, lo que nos hace wow, exponernos ante una realidad. A partir de ahí uno puede empezar a desmembrar, a pensar, a bajar información, pero estos datos, así tan contundentes, son los que a uno, en el medio de tantos datos, ese también es como un desafío, ¿no? En el medio de tantos datos que nos llegan de todo tipo y de todo momento, de pronto, muchas veces el desafío en lo que tiene que ver con comunicación está ahí, en te doy un dato donde te voy a hacer detener, te voy a hacer que te me quedes unos segundos más, que te quedes pensando un segundo más y que no pases a la próxima. Entonces, ahí me parece que hay un trabajo muy bueno de comunicación cuando se logran este tipo de datos que impactan pero en el buen sentido. Bueno, nos dieron otro tipo de datos similares, espero no errarle, porque uno va anotando.
Digamos, yo no es que estoy ahí en el congreso o en el encuentro grabando, sino lo que hago es ir anotando en mi libretita. No sé si se ve por ahí. Voy anotando mis cositas. Así que bueno, quizás algún dato me pueda equivocar, pero no importa. Creo que la esencia igual es la misma. Eh, y una de las cuestiones que nos hizo también reflexionar Carolina de la Cicla fue, nos preguntó a todos quiénes tenían correos en bandeja de entrada de sus mails. Bueno, por supuesto que la gran mayoría empezó a decir, yo tengo, no sé, 700, yo tengo una cuenta de Hotmail que no uso, que ya creo que debe estar en 26.000. Eh, bueno, actualmente la que más uso creo que tengo 700 en bandeja de entrada. Bueno, ¿por qué nos preguntó esto? Porque nos dio el dato de que 30 correos en bandeja de entrada, o sea, 30 correos sin borrar, leídos pero sin borrar, equivalen al consumo de una lamparita encendida durante todo el día. Una lamparita de luz encendida todo el día. Este tipo de datos son, como decía recién, son muy impactantes y te dan la dimensión entonces y te ponen en perspectiva de que minga consumo invisible, minga que internet es invisible. No. Estamos, también hemos generado un gigante consumidor de energía y un gigante emisor también de gases de efecto invernadero. A partir de, supongo, todos no me sale ahora la palabra. Bueno, todo el soporte físico y toda la generación de toda la energía que precisa para funcionar la red y para almacenar toda la información, como esta, como 30 correos en bandeja de entrada, o en el caso mío 26.000 en un mail, 700 en el otro. Ni quiero pensar el de Yahoo, que no sé si Yahoo ya lo habrá dado de baja, espero que sí, por el bien de la humanidad que lo haya hecho, pero, pero bueno, pero fíjense, este tipo de datos son muy buenos, así que alegro. Me alegró mucho escuchar esta exposición. Y el último que les comparto también eh, tiene que ver también con lo que se llama scrolling, es cuando uno está con el celular pasando y pasando. Fíjense el dato impactante en este sentido, que 2 horas de esta actividad, estar con tu celular pasando y pasando y pasando, que todos hemos hecho 2 horas seguidas, y posiblemente, si tenemos esas aplicaciones que medimos qué estamos haciendo con nuestro teléfono y demás, debemos pasar por largo las 2 horas a nivel, deben haber ya estadísticas, debemos pasar largamente el promedio de 2 horas por día estar haciendo scrolling. Bueno, 2 horas de eso equivale, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, a un viaje similar a 535 kilómetros. Lo que un auto emite de gases de efecto invernadero recorriendo 535 kilómetros, uno indirectamente, al estar haciendo scrolling, o sí, al estar haciendo scrolling 2 horas, genera las mismas emisiones que ese viaje. No sé si hay que agregar algo más a ese dato, pero impresionan, ¿no? Impresionan, y lo que tenemos que, o lo que tengo, hacia donde me lleva a mí es a tomar conciencia. En principio eso, ¿no? A tomar conciencia, que es parecido a lo que hablábamos recién, a medir. Eh, Tomar conciencia es un paso a veces previo o a veces posterior a la medición. En general supongo que debe ser posterior,
Pero bueno, también a veces la toma de conciencia no precisa nos puede llevar también a tomar la decisión de medir algo. A partir de algún dato que vemos, podemos decir, che, bueno, a ver, tengo que empezar a prestar atención a esto, y si tengo que empezar a prestar atención a esto, mido, ¿para qué? Para saber en qué situación estoy parado. Así que, bueno, estos datos ayudan a eso, a tomar conciencia para, bueno, en nuestro caso, quizás no como empresas, sino como ciudadanos, eh, para, bueno, tomar conciencia y ver, che, qué onda, qué hago, qué no hago. Eh, Borro estos 30 correos, borro mis 26.000 correos, no sé. Yo creo que a partir de ahora cualquiera que haya escuchado el dato este de las 2 horas que equivalen a 535 kilómetros, y la verdad que mínimamente no va a poder dejar de pensarlo cuando lo esté haciendo. Eso no quiere decir que vaya a cambiar su actitud, ¿no? Porque, digamos, es una adicción prácticamente esto ya a esta altura. Entonces tampoco va a ser tan sencillo. Pero bueno, el dato está. Y ahora ya está en tu cabeza. Y ahora, bueno, eh, cada uno en su individualidad sabrá qué hacer o qué no hacer con eso. Pero bueno, muy esclarecedores, muy contundentes ese tipo de datos. Que, como les digo, no sé si el fin inmediato es el impacto o el hacernos sentir culpables de algo. Esto también es muy importante dimensionarlo. Creo que esto lo leí, no me acuerdo en qué libro, eh, pero hay como una detrás también de toda esta problemática ambiental, hay algo así como una responsabilidad excesiva a veces en la conducta individual. Eh, ¿Hacia dónde voy con esto? Como que igual es un tema que por lo menos a mí me genera contradicción, ¿no? Porque por un lado, muchas veces se nos señala con el dedo por las acciones individuales, como puede ser esta de hacer scrolling o, no sé, como decíamos recién, usar no sé, un vasito que lo uso y lo tiro. Y muchas veces como que se nos señala por esas conductas individuales, casi desde un lugar de culpa, de casi pecado, digamos. Y bueno, y este tipo de generación, este tipo de generación de culpa y demás, no sé si es la herramienta ideal para abordar las cuestiones, ¿no? Porque en un punto culparme o culpar o autoculparme a mí mismo cuando de pronto hay datos que me indican que, bueno, no lo sé ahora exactamente, pero que el 1% de la población son los responsables de la emisión de, no me acuerdo qué porcentaje, pero era una cosa grotesca. Entonces de pronto estar, o es como lo que decíamos recién, ¿no? Responsabilidades comunes pero diferenciadas también, ¿no? Eh, digamos, antes que mi responsabilidad, digamos, que es tal, también existen responsabilidades mayores. Entonces, nada, como esto no es para que uno se evada de esa responsabilidad. Sí creo que lo que está bueno es no caer en la cuestión culposa, en sentirnos culposos o el sentir, porque no sé si va a salir algo bueno de eso. Quizás hay que encontrar otras herramientas para concientizar y creo que ya estamos en camino de eso. Quizás esto que estoy hablando responde más a empieza a ser un paradigma que va quedando un poco más en desuso, esto de culpabilizarnos individualmente por nuestras acciones. En tal caso, veamos como la cuestión de forma colectiva, asumamos las culpas de forma colectiva y diferenciada. Me parece que eso es, me suena como lo más adecuado en este momento. Ojalá quizás también venga algo, una teoría superadora y diga, no,
responsabilidad común, diferenciada, pero además tal cosa o no, seguramente esté también cuestionada. Pero bueno, también que eso no nos haga caer en el decir, bueno, no, entonces si es diferenciada, yo no tengo la culpa de nada, yo no hago nada. No, tampoco que eso nos sirva de excusa para no hacer nada, o para no intentar en cada uno de nuestros pequeños lugares, dentro de nuestras posibilidades, tratar de hacer algo, porque también pasa eso, ¿no? Hay quienes tienen posibilidades y hay quienes tienen menos posibilidades, hay quienes tienen menos recursos y quienes no. Entonces, bueno, es más fácil exigir los cambios en determinados lugares que en otros. Bueno, es bastante, no quiero decir obvio, pero me sale obvio. Así que bueno, esto también para tener para tener en cuenta. Y bueno, nada, volver a agradecer. También estuvo exponiendo la gente de Siemens. Eso también estuvo bueno, porque Siemens es una empresa que brinda, bueno, es muy conocida, soluciones eléctricas, tiene productos que tienen que ver con todo lo que es bueno, es una multinacional gigante, hace de todo. Pero bueno, pero tiene muchos aparatos y tiene muchos aparatos eléctricos que lo que ayudan es a las empresas a poder medir y hacer más eficiente sus plantas. Eh, entonces acá lo que estuvo bueno fue ver del lado de Siemens cómo teníamos por un lado empresas que eh, demandaban o demandan estos servicios, y también empresas que ofrecen estos servicios a otras empresas. Eh, eso también estuvo bueno porque vimos como la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? Y a su vez, esto mismo que les decía, ¿no? Como ya está muy bueno ver entonces que hay empresas que demandan, empresas que ofrecen, y esto quiere decir entonces que si hay empresas que demandan y empresas que ofrecen, hay un mercado que es redituable. Entonces esto es una buena noticia, en definitiva, esto es una muy buena noticia. Y esto creo que es producto de todos estos años que hemos venido recorriendo en todo lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales, con la comunicación, con tomar conciencia, con saber, con empezar a medir. Bueno, aunque estemos, como le dije, en primaria y en los primeros grados de primaria, bueno, creo que arrancamos por lo menos a ir a la escuela. Arrancamos por lo menos a ir a la escuela ambiental. Hemos creado escuelas ambientales, eh, y eso no es poco. Eh, bueno, qué decirles. Y seguramente en otras reacciones veremos otro tipo de cuestiones, pero en este caso, bueno, sabemos la tarea que tenemos por delante y a veces parece complicada barra imposible, pero, pero bueno, hemos creado escuelas, estamos de a poco asistiendo a clases, estamos de a poco pasando de primer a segundo grado. Eh, bueno, brindo por eso. Hasta luego.